Muchas gracias por la invitación a este coloquio que ya me ha parecido muy interesante. Espero que pueda contribuir a la discusión aquí. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer unas preguntas acerca de cómo se piensa de los temas de tecnología, producción y mano de obra. De alguna manera estoy pensando en voz alta, son sugerencias las cosas que digo y espero que pueda estimular una plática. Estoy seguro que no voy a poder convencerlos, no estoy seguro que pueda convencerme a mí mismo. Como introducción a lo que voy a decir, quisiera mencionar que esta es una manera de pensar que surge de mi posición puesto en MIT, en el Centro de Desempeño Industrial. Gente de todo el mundo viene y dice, queremos entender el modelo de MIT porque lo queremos usar en nuestro propio país. Y mi reacción y de mis colegas siempre es, quisiéramos saber cuál es el modelo de MIT. Pero mis preocupaciones acerca de estos temas que han estimulado. Hace 2 años, cuando me invitaron a Ecuador a una conferencia, era en Laos, y tenía planeado pasar una semana en Cuenca y Quito con mi pareja. Después de la conferencia me dieron un coche y un conductor para ir de Laos a Quito, creo que fue. Y eran 3 horas de viaje en las montañas increíbles de Ecuador. Tal vez el panorama más sorprendente que haya visto yo, y se veían campesinos vestidos en sus atuendos y era muy exótico. Y durante este viaje de 3 horas, el conductor tenía la radio prendida y hablaba el vicepresidente de Ecuador, hablando de la necesidad para innovación en Ecuador, y era el mismo discurso que se podría escuchar en cualquier estado de los 50 estados de Estados Unidos. Sí, por un gobernador o algo, todos más o menos podrían decir la misma cosa. ¿Y qué es esto de la innovación? ¿Y sí es aplicable a todos estos diferentes lugares en el mundo? Así que es en respuesta a ese tipo de pregunta que yo hablo hoy. La manera en que lo veo ahora es que es en el contexto de paradigmas de política. Son marcos de pensamiento con que los que deciden acerca de las políticas piensan de la economía, juzgan si son efectivas o no, y después deciden qué hacer. Hemos tenido 3 paradigmas de políticas desde la guerra. Inmediatamente después, la política estaba dirigida por la paradigma keynesiana. Luego, en los años 70 y 80, se dirigía por el consenso de Washington. Y ahora, después de esa época, es lo que llamo el consenso de el Valle de Silicon Valley. Y esto
está impulsado por la mantra de innovación, emprendimiento y conocimiento, que eso es la base de la economía. Y ese es el paradigma que da el contexto de la discusión de la vicepresidenta de Ecuador y los gobernadores en todos los estados de Estados Unidos y en realidad por todo el mundo. Detrás de todo esto hay una cuarta paradigma que es la globalización. Nuestra perspectiva de lo que la impulsa ha cambiado del consenso de Washington al consenso de Silicon Valley. Lo que impulsaba el consenso, lo que impulsaba innovación en el consenso de Washington era en realidad las instituciones de comercio, el aumento de competencia, y en el consenso de Silicon Valley es cambios en tecnología de comunicación y transporte, y esto parece hacer inevitable a la globalización. ¿De qué se tratan estos paradigmas? No creo que se pueda negar que existan, pero ¿de dónde vienen? ¿Qué papel juegan en la evolución de la economía? Para citar a la sociología que estudia esto, ¿son una cámara o un motor? ¿Son un espejo de lo que ocurre en el mundo o crean el mundo en que ellos fingen estar estudiando? Esta pregunta de dónde vienen estos paradigmas de políticas y cómo las entienden está subrayando o enfatizando con la evolución de la política y políticas, y en particular por los candidatos de Trump y Sanders en Estados Unidos, y por otra mano el voto para Brexit en Inglaterra, porque todos estos movimientos son críticamente una reacción a la globalización y para la paradigma principal, pero no en realidad ofrecen una alternativa. Y la pregunta entonces es ¿de dónde va a venir la alternativa? Es una pregunta que es importante por la similitud entre el periodo actual y la primera globalización a finales del siglo XIX, inicios del XX, que así le llama una colega mía, y eso llevó al nazismo y comunismo en la Segunda Guerra Mundial. A medida que vamos enfrentando la reacción a las políticas actuales, ¿cómo pensamos de una alternativa? Y es en ese contexto que quisiera ver en particular el consenso de Silicon Valley. Con la ayuda de varios de ustedes, hemos cerrado básicamente el consenso de Washington. Sé que hay muchos que creen en eso, pero lo hemos criticado tanto. Pero no creo que hemos enfrentado los temas que surgen del consenso de Silicon Valley. ¿Qué es esto? Bueno, creo que se basa en tres pilares. Una es innovación. Segundo, la idea de conocimiento. Y tercero es la idea del emprendedor.
Y quisiera hablar de esos tres pilares. Entonces, hablamos de innovación. Implícitamente parece incluir la noción de tecnología. Y una idea central es que la tecnología se está impulsando en términos de sus necesidades de mano de obra a más destrezas que requieren más educación para que la gente que vaya a crear y administrar la tecnología, por un lado, y también hay industrias legacy que no van a poder competir con su mano de obra con poca educación, así que va a haber un residuo de mano de obra no empleable en las economías impulsadas por innovación. Por un lado, tienen a gente buscando un lugar en el mundo. Por otro lado, ciudades, estados, regiones y naciones-estados buscando la clave para el desarrollo económico. De alguna manera, esta noción o esta figura de innovación es una profecía autocumplida. Es como un motor. Si uno cree que innovación es clave, pero no sabe qué es una innovación, esta idea de dónde buscar la innovación va a impulsar a la economía, va a impulsar a los que inventan cosas, los emprendedores, los inversionistas. Ellos van a poner sus recursos en ciertos lugares y ciertas dimensiones, y a la vez se dirige a aumentar la inversión en los países avanzados industriales en la educación superior, y va en la misma dirección en los países en desarrollo. En China, en India se están invirtiendo mucho en la educación superior y tienen mano de obra capacitada, y esa mano de obra migra a Estados Unidos y llegan a esas instituciones que si no tendrían escasez de esa mano de obra, y están impulsando al país hacia esta tecnología avanzada. Así que la primera pregunta es: ¿qué pasa si buscamos diferentes tipos de tecnología? Tecnologías que usan una gama más amplia de mano de obra. Y eso lleva a la segunda pregunta: ¿cuál es el concepto de conocimiento? La idea del consenso de Silicon Valley. ¿Qué impulsa esta idea de que es conocimiento que impulsa innovación? ¿Qué significa conocimiento en este contexto? Y parece que a medida que veo mi experiencia y la experiencia de mis estudiantes, de mis alumnos y colegas, al ver el cambio tecnológico y el desarrollo de destrezas a través de los años, la idea de conocimiento
del consenso de Silicon Valley es una noción particular de conocimiento. Es una noción que se enfoca en el entendimiento formal que se desarrolla en una escuela, en un sistema educativo formal. Pero hay otro tipo de conocimiento que es diferente. Y se podría decir que este es conocimiento clínico o tácito. Este es conocimiento. En la literatura acerca de conocimiento tácito, Michael Polanyi le da el término que son cosas que conocemos que no podemos decir. Hay cosas que uno aprende, como andar en bicicleta, pero no se puede explicar a nadie, no se puede enseñar y no lo puede pasar a otra persona. Pero el conocimiento que está en juego no es este conocimiento tácito como andar en bicicleta, y no es conocimiento que tienen trabajadores con poca capacitación. Es característica de, por ejemplo, el sector médico. Los médicos, por ejemplo, trabajan con conocimiento y su experiencia clínica. Es un tipo de conocimiento que es clave en programación de software, es instintivo. Y cuando uno junta todas las partes de un programa y ve cómo interactúan, es un tipo de conocimiento que se adquiere para encontrar los problemas, que se hace para resolver los problemas en el programa, y es algo que surge con la experiencia. Entonces, el conocimiento tácito parece ser un tipo de conocimiento que se produce mientras uno trabaja, y es conocimiento que involucra conocimiento formal, pero también es algo independiente y separado aparte del conocimiento formal. También involucra innovación. Uno de mis colegas, Natasha Iskenberger, ha hecho estudios acerca de los trabajadores, los obreros mexicanos en el sector de construcción en Estados Unidos. Ve ella que los obreros aprenden con invenciones. Tienen ciertas experiencias en México con diferentes herramientas y diferentes materiales, y llegan a inventar nuevas maneras de hacer las cosas, y son diferentes de lo que hicieron en México, pero también diferente a la manera en que los obreros que crecieron en Estados Unidos lo hacen. Así que sí involucra innovación, pero también aprenden a medida que van trabajando. La tercera característica es que es colectivo. Los obreros lo hacen al interactuar entre sí, y el conocimiento se pasa entre ellos directamente de un obrero de otro a través de la experiencia, y también cambia y evoluciona. Y uno puede visitar estas construcciones y preguntar, ¿y quién se inventó este método? Y nadie es responsable, no hay un solo autor, es algo colectivo. Lo que nos lleva a la tercera característica. En este consenso de Silicon Valley, que es el término de emprendedurismo. De alguna manera, el emprendedor es lo que está en el centro ahorita de la discusión del desarrollo económico, porque este concepto implica que el desarrollo económico, que el éxito económico
es algo que pudiera atribuirse a personas individuales y que uno capacita a las personas de una manera o crecen en una cultura o no sabemos exactamente de dónde viene el espíritu emprendedor, pero lo que sí queda claro es que los cambios en la tecnología se les atribuyen a seres individuales y en este sentido pareciera justificar justamente ese tipo de diferencias radicales en la distribución del ingreso que surgen y han surgido justamente de este tipo de distritos industriales que pudieran ser muy análogos a lo que pasa en el Silicon Valley. Entonces, esos son los 3 puntos que el consenso de Silicon Valley ha podido reunir. Pero a mí me parece que hay otro elemento en esta discusión. No nada más es el impacto del comercio, sino más ampliamente el impacto de la tecnología misma sobre el empleo. Y esto tiene que ver con la manera en la que a mí me enseñaron a pensar acerca del cambio en la economía, cómo yo conceptualicé cambios en las instituciones, cambios en los mercados, cambios en la tecnología o los mismos cambios estructurales económicos. En nuestras clases de economía básica nos enseñaban que esos cambios siempre tenían que involucrar los que ganan, los que pierden, winners and losers, y que estos cambios únicamente se justifican si el beneficio social neto, si la ganancia es muy por arriba de lo que pasa con los perdedores y con la advertencia de que los ganadores sí compensen a los que están perdiendo. Ese fue el marco en el que la economía nos enseñó estos conceptos muy limitadamente y así siempre hemos analizado el problema del cambio estructural. Pero sí notamos qué ha pasado con el cambio estructural de la economía del día de hoy. Y tal vez también si lo vemos desde la perspectiva histórica, tal vez notemos que el proceso de la compensación que se visualizaba en este constructo nunca se definió totalmente, porque compensación no es paga en los cambios que están llevando a la globalización. Tampoco se refiere al término de una paga en cambio tecnológico. De hecho, en el sistema no hay ningún lugar en el cual exista un cálculo de quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden. No hay realmente ninguna manera en la que ni siquiera pudiéramos traer este tipo de preguntas que los economistas antes manejaban mucho. Las preguntas que siempre estaban amarradas a las discusiones de progreso. Entonces, cuando yo escucho los debates de la globalización y del cambio tecnológico, noto que el área que se parece más al tema de la estructura como nos lo habían enseñado a nosotros inicialmente está en la capacitación de las fuerzas laborales desplazadas. A mí me parece muy ilustrativo ver este tema. Y no tanto en sí mismo, sino porque es emblemático de esta serie de cuestiones, de preguntas mucho más grandes. Es un área muy interesante de notar porque casi todas las naciones tienen algún tipo de programa para los trabajos reemplazados, desplazados, y casi todas las naciones han visto que esos programas son decepcionantes, son un poco un fracaso. ¿Qué nos dice la literatura? De los éxitos, los fracasos de los programas, de los trabajadores que han sido desplazados, no hay mucho. Para empezar, porque no hay mucha literatura en el tema. Pero lo que pareciera sugerirse es que cuando dichos programas sí tienen éxito, es porque se involucró una alianza, una colaboración entre el patrón y el capacitador.
solamente funciona si el patrón toma un interés activo en la capacitación de los empleados y presiona porque esas capacitaciones realmente cumplan las necesidades de una economía. Sin embargo, si vemos cómo es la estructura de las capacitaciones, la preparación de la fuerza laboral en el mundo moderno, lo que hacemos es una distinción muy clara entre lo académico de un lado y lo que es capacitación y preparación continua laboral por el otro. Pareciera que justo de una forma institucional hemos hecho una distinción entre el conocimiento formal y el conocimiento que se obtiene en la práctica, en la clínica. Y entonces, si consideramos que son dos instituciones, el sistema productivo y el sistema académico, pues no es de sorprenderse que muchas veces no tienen nada que ver, no corresponden. Fíjense en el sistema académico. ¿Cuáles son las limitantes a la educación vocacional? Pues son de dos tipos. Uno tiene que ver con el equipamiento y otro con los materiales. A las escuelas siempre les pregunta que el estudiante vaya a echar a perder el equipo, que desperdicie los materiales, pero el hecho es que en el sistema productivo no hay esa preocupación de quién arruinó el equipo, ni tampoco que se dé una merma. Nos interesa más en que el producto salga rápido y a tiempo. Entonces, el tipo de aprendizaje que da un sistema académico debido a su estructura institucional no es el tipo de entrenamiento que un patrón necesita. Y el sistema académico normalmente tiene el control sobre estos programas, porque otra cosa que pasa con el sector académico es que tiene muchos recursos no empleados. Las escuelas están vacías. En las tardes, los fines de semana, entonces es muy barato para las escuelas ofrecer un entrenamiento que en cualquier otro lugar en la economía, y los profesores, los maestros, siempre están buscando un empleo de medio tiempo para suplementar lo que ganan en la escuela. Es decir, que hay una estructura institucional en la cual las escuelas están ofreciendo programas de entrenamiento, y los programas de entrenamiento no van a estar bien coordinados con las necesidades que tiene el sistema, la estructura productiva. Y esta diferencia es inherente de muchas maneras en lo que vemos en el consenso de Silicon Valley. También estuvo presente en el consenso de Washington. Pero lo que es muy importante notar es que no estaba inherente en el consenso keynesiano. Y no era de importancia para los keynesianos, porque el consenso de Keynes, de una forma directa o indirecta, generó una serie de instituciones. Y estas instituciones sí obligaron a los patrones a que se interesaran en que capacitaran a su propia fuerza laboral, y que aparte incorporaran en su cálculo todo lo del el costo del cambio estructural, el costo de los ajustes. ¿Cómo lo lograron? A mí me parece, cuando estudiamos la regulación laboral históricamente, que lo logró de dos maneras. Uno fue que es muy difícil, o en el pasado era muy difícil en el mundo keynesiano, despedir a los trabajadores. Entonces, esa era una queja constante que se usaba en contra, digamos, del sistema de la posguerra, y no nada más por parte de los patrones, aunque sí, principalmente. Y bueno, los economistas, ciertamente los economistas presentaban este argumento. Entonces, a pesar de la manera en la que las cosas se fueron configurando en el debate, no nada más en los países europeos o latinoamericanos, sino que esto también aplicaba en los Estados Unidos, las limitaciones de lo que se podía hacer para despedir a la gente era distinta, porque se imponían no directamente del gobierno, sino las reglas que se negociaban en cuanto a la antigüedad con los sindicatos.
Y esas reglas negociadas eran las que aumentaban los costos de un despido. El gobierno, el Estado siempre estaban atrás, protegiendo a los sindicatos de alguna manera y vigilando el peligro de las organizaciones, la gente que se organizaba dentro de una corporativa, y también obligaba a las empresas a que tuvieran cuidado, porque si despedían injustificadamente, pues llegaría un sindicato e iba a hacer cumplir los acuerdos de negociación colectiva. Otra manera en la que el sistema hizo que los patrones se hicieran responsables de la fuerza laboral desplazada tiene que ver con las limitantes en los ajustes salariales. En el periodo de la posguerra, en la mayoría de los países, los salarios se sacaban, digamos, de la competencia, ya sea a través de un control gubernamental o a través de la negociación colectiva. Y aún dentro de los Estados Unidos, lo que poco se reconoce en Estados Unidos, que ahora se ve como el parangón de la economía de libre mercado, es que había control salarial que salía en el periodo de la posguerra en Corea, con ese legado que se dio atrás como diferentes controles que se establecieron. En ese momento se llamaban las directrices de los salarios de la década de los 60, en los cuales el gobierno era el que establecía las restricciones en cambios laborales, en salarios mínimos, y castigaba a quienes violaban las restricciones. Pero en la década del 70-80 hubo un control estatutario de los salarios. No fue por accidente que esta estructura salarial, como lo hemos visto en algunas de las diapositivas el día de hoy, que se dio entre el 45 y el 80, son las estructuras salariales que eran constantes. Cuando esos controles se quitaron en la década de los 80, ahí es en donde empezó a hacerse la divergencia. El consenso keynesiano generó diferentes restricciones que forzó a los patrones a que incorporaran en su cálculo el costo del ajuste. Con esto no es que esté yo abogando que regresen los controles directos conforme lo establecido con el consenso keynesiano, porque sí, uno de los problemas de imponer el costo de ajuste sobre un patrón es que las empresas, los patrones, tendrían que recapacitar la mano de obra y tendrían que competir con nuevas industrias, con nuevas empresas, nuevos jugadores que no tienen ese legado o esos costos que se han pagado por los trabajadores que han sido desplazados. Seguramente habrá maneras en las que se puedan diseñar instituciones que sí tengan la flexibilidad de tomar eso en consideración, pero para eso, primero necesitaríamos tener una visión de la economía que realmente reconozca que hay una necesidad de imponer estos costos a alguien en alguna parte del sistema. Pero regresando a la pregunta que está aquí en mi mente conforme yo analizo todo esto, es el tema de cómo es que llegamos a una nueva política pública, un nuevo paradigma. Y ahora que enfrentamos los retos políticos actuales y debido a que estamos pagando las consecuencias del paradigma con el que hemos vivido, ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar, de conceptualizar estos asuntos? Y si analizamos los últimos dos paradigmas, el consenso de Washington y el consenso de Silicon Valley, a mí lo que me llama la atención es que de alguna manera se parecen a los debates políticos que existieron en la década de los 20 y 30.
ese debate que existió entre el determinismo tecnológico, por un lado. Era una visión distinta de la tecnología, una visión de la tecnología que provenía de lo que hoy llamamos la trayectoria suficiente de los sistemas de Huxley, pero una línea de discusión era la noción de que uno pudiera encontrar la tecnología, las pistas de hacia dónde ir. Y por otro lado estaba el paradigma del mercado, que es esencialmente el mismo paradigma intelectual que subyace al consenso de Washington. Entonces, la gran ventaja del keynesianismo en esa época es que no tenía que lidiar con esa dicotomía y, por tanto, nos daba un marco intelectual en el cual podríamos encuadrar diferentes instituciones, que bueno, yo creo que sí lo hicieron, y por 30 años nosotros tenemos fe en que estas instituciones sí nos ayudaban a escapar de la dicotomía. Esa dicotomía que nos había llevado al estancamiento de la década de los 30 y la Guerra Mundial. Entonces, ya sea que las instituciones sean realmente, las keynesianas, sean adecuadas o no a nuestros tiempos, lo que sí considero es que el enfoque hacia la política que tenían los keynesianos es el tipo de aparato intelectual que ahora se necesita para que guíe el desarrollo de las instituciones en las épocas actuales. Muchas gracias por su atención.